Momento ya hemos hablado de las derivadas de las funciones algebraicas y ya hemos visto también derivación implícita. Vamos ahora a comenzar con las derivadas de las funciones trascendentes, es decir, las derivadas de las funciones trigonométricas directas, trigonométricas inversas, exponenciales y logarítmicas. En primer término tendremos las derivadas de las funciones trigonométricas directas. Para calcularlo es necesario establecer, nada más que no lo voy a demostrar, que el límite cuando θ tiende a 0 de seno de θ entre θ es igual a 1. La demostración de este límite por razones de tiempo no la doy, pero está basada en lo siguiente. Si nosotros tenemos una circunferencia de radio r en la que dibujamos estos triángulos, uno interno y el otro con un lado externo, y que se forma con la prolongación del radio, vamos a encontrar tres figuras geométricas. El triángulo AOB, el área del sector AOB, el sector es el que incluye este pedazo de la circunferencia, esta área, y el triángulo OAD, que es el mayor. Por medio de una demostración geométrica y se logra demostrar que esa área tiene como límite que el seno de θ entre θ es igual a 1. Obviamente lleva tiempo hacer toda esta demostración, no es muy difícil, pero está basado precisamente en las consideraciones de esas tres áreas. Y esa nos va a llevar a establecer que este límite, cuando θ tiende a 0, de seno de θ entre θ, es decir, del seno del ángulo entre el argumento del ángulo, es igual a la unidad. ¿Por qué es necesario ver esto? Porque un poco más adelante, haciendo una deducción de derivadas, vamos a ver que vamos a necesitar ese límite. Bueno, la primera de las funciones trigonométricas que vamos a encontrar su derivada es el seno de θ. La definición de derivada, si nosotros la aplicamos, lo voy a hacer así en una suma, y más delta y es igual a seno de θ más delta θ menos y seno, que es igual a seno de θ. Si ustedes recuerdan, en la definición de derivada, tomábamos la función y le dábamos un incremento, y después restábamos la función original. Lo mismo estamos haciendo aquí, pero lo estoy poniendo como si fuera una columna. Entonces, ¿qué me queda? Y más delta y menos y. Pues, ¿qué me queda? Me queda delta y nada más, porque más y menos y se cancelan. Y me queda que seno de θ más delta θ menos seno de θ, pues es el resultado, que es igual a delta y. Para poderlo resolver tenemos que apoyarnos en identidades trigonométricas. La resta de los senos de dos ángulos es igual a 2 por el coseno de A más B sobre 2 por el seno de A menos B sobre 2. Esta es una identidad trigonométrica, tal como debieron haber visto en quinto año, y es en la que nos vamos a apoyar para poder resolver esto. Es decir, aquí tenemos una diferencia de dos ángulos, que es justo lo que tenemos acá. Nada más que aquí le llamo seno de A y seno de B. Aquí A, el ángulo A, lo podemos asemejar a θ más delta θ. Y el ángulo B lo podemos asemejar con B, el ángulo seno de θ. Bueno, entonces si eso es cierto, vamos a sustituir. Esto es 2, tengo seno de θ más delta θ menos seno de θ. Y eso es igual a delta y. Bueno, y es igual a 2 veces el coseno de la suma de ángulos. Un ángulo es θ más delta θ, el otro ángulo es θ. Por el seno de la diferencia de los mismos ángulos. Aquí está θ más delta θ menos θ. Lo demás es algo de álgebra. Una θ y otra θ que se suman es 2θ aquí en esta fracción más delta θ. Acá se cancela la positiva y la negativa y me queda delta θ sobre 2. Simplificamos en ambos lados. Aquí yo separo denominadores para que me sea más fácil el resolver esto. 2θ sobre 2, pues me queda θ, se van los 2, se cancelan. Aquí y acá. Y me queda 2 coseno de θ más delta θ sobre 2 por el seno de delta θ sobre 2. Aquí, si aplicamos la definición de derivada, no he dividido todavía entre delta x. Entonces, en este caso entre delta θ. Entonces, divido toda la expresión entre delta θ, tal como aparece aquí. Lo pongo. Y ahora, para poder simplificar esto, si ustedes multiplican, por ejemplo, por una fracción, es equivalente a dividir entre el recíproco de esa fracción. Entonces,
Si todo esto se está multiplicando por 2 sobre delta teta, yo puedo dividir todo entre delta teta y entre 2. Es decir, lo pasamos de aquí para el denominador. Y tenemos esta expresión que está aquí. Bueno, calculamos el límite. Límite de delta y entre delta teta, cuando delta teta tiende a 0, es igual al límite de esta parte, coseno de teta más delta teta, por el límite de seno de delta teta sobre delta teta sobre 2. ¿Y qué vemos aquí? Este límite es el seno de un argumento dividido entre el argumento. Y eso es justo lo que yo establecí por acá, que iba a necesitar para hacer esa deducción. Entonces este límite es semejante a este. Y por lo tanto, si ese límite cuando delta teta tiende a 0 es 1, entonces toda esta parte del límite se convierte en la unidad. Y me queda esto. El siguiente paso será tomar el límite cuando delta teta tiende a 0. ¿Qué me queda? Coseno de teta más delta teta sobre 2 y por la unidad. Si delta teta tiende a 0, este término se anula y me queda coseno de teta. Pero este límite, ¿qué cosa es? No es otra cosa más que la derivada. Por lo tanto, la derivada del seno de un ángulo es igual al coseno de ese mismo ángulo. Y de ahí vamos a ver qué es lo que obtenemos en este cuadro que está por acá. De acuerdo con lo que dedujimos, si y es f de teta igual a seno de teta, su derivada es el coseno de teta. Si u es una función de teta, es decir, tenemos que derivar seno de u, siendo u una función de teta, entonces, ¿qué aplica aquí? La regla de la cadena. La derivada de y con respecto a teta será el coseno de u por la derivada de u con respecto a teta, porque u es función de teta. Entonces, aquí vamos a tener que ya usar continuamente la regla de la cadena. Bueno, hasta el momento, esto es la derivada de seno de teta. Vamos con el coseno. Yo tengo que funciones coseno teta. Si recordamos las funciones de ángulos complementarios, sabemos que el coseno de teta es igual al seno de 90 menos teta. Recuerden ustedes que las funciones de uno de los ángulos agudos de un triángulo son iguales a las cofunciones del ángulo complementario. Aprovechando eso, pues coseno de teta se convierte en seno de 90 menos teta. Derivamos. Pues esto es coseno de 90 menos teta. Esto es u, donde 90 es una constante y teta es el argumento del ángulo. La derivada de la constante va a ser 0, menos la derivada del argumento, que como esto es una variable, es 1, tal como está aquí. Entonces, ¿qué me quedó? Coseno de 90 menos teta, porque estamos derivando esto, por menos 1, que es la derivada del argumento. Por lo tanto, me queda menos coseno de 90 menos teta. ¿Pero qué es eso? Eso, menos coseno de 90 menos teta, es equivalente a menos el seno de teta. Por la misma razón que dimos acá, de que el coseno de un ángulo es igual al seno de su complemento. Entonces, mi derivada de menos coseno de 90 menos teta se convierte en menos seno de teta. Es decir, la derivada del coseno es menos el seno. Y de ahí podemos concluir esto que está marcado con azul. Si y es coseno de teta, su derivada es menos seno de teta. Si y es coseno de u, y si u es una función de teta, entonces aplica la regla de la cadena. Menos seno de u por la derivada de u con respecto a teta. Llevamos 2. Vamos con la tangente. Si y es igual a la tangente de teta, sabemos por trigonometría que la tangente es el seno entre el coseno. ¿Esto qué es? Un cociente. Por lo tanto, lo derivo como cociente. Denominador
por la derivada del numerador menos numerador por la derivada del denominador. Todo ello dividido entre el cuadrado del denominador. Es decir, aquí tendríamos coseno de teta en el denominador, todo al cuadrado. Pero en funciones trigonométricas acostumbramos a escribir el cuadrado junto de la función. Un poco más adelante haré una nota aclaratoria a este respecto. Bueno, ¿qué me queda entonces? Coseno por coseno, coseno cuadrado de teta. Seno por seno, los dos con signo negativo, más seno cuadrado de teta. Y este numerador no es otra cosa más que una identidad pitagórica. Coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es igual a la unidad. Entonces mi numerador se transforma en 1. 1 sobre coseno cuadrado de teta. Pero sabemos que 1 entre el coseno es la función recíproca de la secante. Entonces, en lugar de tener 1 sobre coseno cuadrado, mi derivada se transforma en secante cuadrada de teta. Es decir, la derivada de la tangente es la secante cuadrada. Y concluimos eso. Si tengo tangente de teta, su derivada es secante cuadrada de teta. Si tengo tangente de u, y si u es una función de teta también, entonces la derivada es secante cuadrada de u por la derivada de u con respecto a teta. Sigamos, la cotangente. La deducción es completamente similar, nada más que ahora recordemos que la cotangente es coseno entre seno. Derivamos otra vez como cociente, obtenemos esto. Me queda menos seno cuadrado de teta menos coseno cuadrado de teta, que lo puedo factorizar. Y esto pues ya vimos que era 1, porque es una identidad pitagórica. Y entonces si esto vale 1, me queda menos 1 sobre seno cuadrado de teta. Pero ¿qué pasa con 1 sobre seno? Pues eso es la cosecante. Entonces mi derivada aquí se convierte en menos la cosecante cuadrada de teta. Si ustedes observan, es muy similar al caso anterior. Nada más que ahora estamos derivando la cotangente cuya derivada es menos cosecante cuadrada de teta. Eso permite obtener como resultado que si yo tengo cotangente de teta, su derivada es menos cosecante cuadrada de teta. Si tengo cotangente de u y u es una función de teta, su derivada es menos cosecante cuadrada de u por la derivada de u con respecto a teta. La siguiente. Tenemos ahora secante de teta y queremos derivarlo. Sabemos por trigonometría que la secante es 1 entre coseno. Si yo derivo como cociente, denominador por la derivada del numerador, pero el numerador es 1 y su derivada es 0, menos numerador 1 por la derivada del denominador, que es menos seno de teta. Me queda esto. Este término se muere y me queda seno de teta sobre coseno cuadrado de teta. Y aquí lo que hago es separar. Aquí hay un coseno cuadrado, lo puedo separar como coseno de teta por coseno de teta. Aquí le pongo un 1 arriba, acá le pongo seno teta. Esta parte es una tangente, esta parte es una secante. Por lo tanto, la derivada se transforma en el producto de la secante por la tangente del ángulo teta si nuestra función es secante de teta. Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a que si yo tengo la función secante de teta, su derivada es el producto de la secante por la tangente. Y si yo tengo la secante de u, y u a su vez es una función de teta, esto se convierte en la secante de u por la tangente de u por la derivada de u con respecto a teta, otra vez aplicando la regla de la cadena. Vayamos con la última. La derivada de la función cosecante. Otra vez el desarrollo es completamente similar. La cosecante es 1 entre el seno. Derivamos como cociente. Me queda seno de teta por 0 menos 1 por el coseno de teta sobre el seno cuadrado de teta. Va a resultar menos coseno de teta entre seno cuadrado de teta. Lo separo. Menos 1 entre seno y coseno sobre seno. Esto
es una cotangente, esto es una cosecante. Por lo tanto, la derivada se convierte en el producto de menos la cosecante por la cotangente. Y ya tenemos las 6 derivadas de las funciones trigonométricas directas, que son las que estamos ahorita analizando: seno y coseno. Bueno, entonces hagamos ahora algunos ejemplos, pero antes una nota aclaratoria. Si yo tengo seno cuadrado de teta, esto equivale a seno de teta al cuadrado, es decir, la función trigonométrica está al cuadrado. Si tengo seno cuadrado de x, esto es diferente de seno de x al cuadrado, porque aquí el que está al cuadrado es el argumento, y acá el que está cuadrado es la función. Entonces, esto es diferente de esto. ¿Sí? Vean cómo esto significa esto. Esto no significa esto que está acá. Otro ejemplo. Si yo tengo la tangente quinta de 3x, esto es tangente de 3x, todo a la quinta. Pero si tengo tangente cuarta de 2x, esto no es la tangente de 2x a la cuarta. Son cosas diferentes. Si estoy hablando de una función al cuadrado o al cubo a cualquier potencia, aparecerá aquí el exponente y significa que toda la función está elevada a esa potencia. Esto tiene que quedar perfectamente claro, porque a la hora de derivar produce ciertas confusiones. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, yo aquí quiero derivar seno de 3 teta menos 1. Esto es una función de teta, u de teta. Entonces, ¿cómo derivo? La derivada del seno es el coseno. ¿Coseno de qué? De esa función u. Pero esto es función de teta. Entonces esto se deriva también. La derivada de 3z es 1 por 3, 3. La derivada de 1, que es una constante, es 0. Por lo tanto, y reacomodando, me queda que esta derivada es 3 coseno de 3z menos 1. ¿Qué derivé? Derivé la función seno, y la derivada es el coseno. Pero también derivé el argumento u, que también tiene derivada. Y aplico la regla de la cadena. Veamos este. F de x es seno de x al cuadrado. Aquí el seno no está al cuadrado, lo que está al cuadrado es el argumento. La derivada de seno es coseno de x cuadrada por la derivada del argumento, que es 2x. Es decir, reacomodando 2x por el coseno de x cuadrada. Hay que reacomodar de tal manera que los coeficientes quedan al principio y las funciones al final, pero no hay que perder de vista quién es la derivada de cada cosa. La derivada de seno cuadrado, la derivada de seno de x cuadrada es coseno de x cuadrado por la derivada del argumento. La derivada de x cuadrada son 2x. Por eso es que queda así. Otro ejemplo. La derivada de seno cuadrado de x. Ya dije que esto equivale a seno de x al cuadrado. Es como si fuera u cuadrada. La derivada de u cuadrada, ¿cuál es? Es 2u. Pues entonces 2 por seno de x. Y por la derivada de lo que está aquí adentro, la derivada del seno es el coseno. Entonces me queda 2 seno de x por coseno de x. Fíjense bien cómo esto es completamente diferente de esto de acá. Aquí lo que está al cuadrado es la función. Acá lo que está al cuadrado es el argumento. Otro ejemplo más. Coseno de teta sobre 5. La derivada del coseno es menos el seno de teta sobre 5, porque hay que ponerle siempre el argumento. Y por la derivada de teta sobre 5, que es un quinto. ¿Sí? Entonces me queda un quinto seno de teta sobre 5, y con el menos de la derivada, pues tiene que aparecer. Entonces, este es el resultado. Otro ejemplo. Coseno cúbico de 5x. Recordemos que esto equivale como coseno de 5x todo al cubo. Es como si fuera u al cubo. La derivada de u al cubo es 3u cuadrada. Por la derivada del argumento, que es menos seno de 5x.
y por la derivada del 5x, que es 5. Es decir, aquí tenemos una función de función que a su vez es función de otra función. Aplicamos dos veces la regla de la cadena. 3u cuadrada por la derivada de u con respecto a teta y por la derivada de teta con respecto a x. Entonces, aquí es 3 coseno de 5x al cuadrado por menos seno de 5x y por 5, cuyo resultado, haciendo operaciones, será menos 15 coseno cuadrado de 5x, seno de 5x. Se multiplican aquí el 5 por el 3 y de ahí es de donde sale el 15. Y el signo menos que no se pierda. Otro ejemplo. Tangente de 1 entre x. ¿Quién es la derivada de la tangente? La secante cuadrada. ¿De quién? Del argumento 1 entre x. Pero a su vez hay que derivar esto. Y esto lo puedo derivar como cociente o lo puedo derivar como x a la menos 2. En ambos casos, el resultado de la derivada de esta parte es menos 1 sobre x cuadrada, si ustedes lo hacen por separado. Esto me queda menos 1x cuadrada por la secante cuadrada de 1 sobre x. Otro más. 2 tangente cúbica de 3x. Otra vez. Esto es 2 tangente de 3x todo al cubo. Como si fuera u al cubo. El 2 pues, es una constante, la cosa que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. La derivada de esto es 3u cuadrada. Aquí está. 3 tangente de 3x al cuadrado. Por la derivada de lo de adentro, la derivada tangente de 3x, es secante cuadrada de 3x. Y por la derivada del argumento que es 3x, que es este 3. Entonces, otra vez, una función de otra función de una tercera función. Multiplicamos todo. 3 por 3, 9 por 2, 18. Tangente cuadrada de 3x, le pongo el exponente donde debe ir, secante cuadrada de 3x. Y esto será el resultado. Un ejemplo más. Cotangente de raíz de x. La derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrada de raíz de x. Y por la derivada del argumento. Pero el argumento es una raíz cuya derivada es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Qué me queda? Pues todo esto, menos 1 sobre 2 raíz de x, por la cosecante cuadrada de x. Otro ejemplo. Si tengo secante de 3x sobre 2, la derivada de la secante es el producto de la secante por la tangente, con sus argumentos. Y por la derivada del argumento. La derivada de 3 medios de x es 3 medios. Entonces me queda 3 medios por esto y por esto. 3 medios de secante de 3 medios de x por la tangente de 3 medios de x. Un último ejemplo. Cosecante de 1 entre x. Bueno, la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. ¿De quién? Del argumento. Que el argumento es toda esta fracción. 1 entre 1 menos x, 1 entre 1 menos x. Y todo por la derivada de esto. La derivada de esto es un cociente. 1 entre 1 menos x todo al cuadrado. Esto derívenlo por separado como cociente y les dará este resultado. ¿Cómo queda esto? Pues todo esto multiplicado por la cosecante y por la cotangente. Pondremos algunos ejercicios para que esto quede más claro.